En este video se presentará el tema de la influencia de los grabados ukiyo-e al impresionismo y la obra de Claude Monet, que es parte del proyecto de investigación de El jardín acuático en las pinturas El estanque de ninfeas Armonía en verde y Ninfeas Mañana clara con sauces como representación de la relación del humano con la naturaleza según Monet. Desde la segunda mitad del siglo XIX en Francia, hubo una difusión de objetos y aspectos de Japón que se ha denominado como japonismo, término que se ha atribuido a distintos autores, como al crítico de arte Philippe Borty y su artículo Japonismo, publicado en 1872, o al escritor Jules Claretie en su libro El arte francés, igualmente de 1872. En Francia, ese interés por Japón se expandió debido a su participación en las exposiciones universales que se realizaron en París, desde la de 1867 a la de 1900. Igualmente, la prensa ayudó a la difusión del interés por lo japonés, pues se hicieron artículos donde se describían las secciones de Japón en las exposiciones o se incluían ilustraciones de estas partes. Por ejemplo, esta imagen de la revista del Mundo Ilustrado muestra la sección de Japón en la Exposición Universal de 1867. A su vez, el japonismo permitió un coleccionismo de objetos como cerámicas o grabados ukiyo-e, lo cual influenció a los círculos intelectuales, literarios y artísticos, aunque también abarcó otros aspectos como la moda y la vestimenta. Por ello, el japonismo influyó en la pintura impresionista, en específico por medio de los grabados ukiyo-e. El grabado ukiyo-e se realizó en Japón desde el periodo Edo, que comprende entre 1603 y 1868. Se utilizaba la técnica de xilografía, donde el grabador trasladaba el dibujo del artista a una base de madera. Luego, el impresor se encargaba de entintar la base y colocar encima el papel, al cual, por medio de la presión, se copiaba el dibujo, por lo que el resultado eran ilustraciones que podían reproducirse varias veces. Los grabados ukiyo-e en un inicio fueron monocromáticos, como los de Ishikawa Moronobu, y después se hicieron policromáticos. Asimismo, abarcaron distintos temas, como escenas cotidianas de la vida urbana, de actores del teatro kabuki o paisajes. Desde la participación de Japón en la Exposición Universal de París de 1867 y el inicio del periodo Meiji en 1868, hubo un aumento y demanda de los grabados ukiyo-e en Francia, aunque posiblemente se pudieron llevar a Europa algunos grabados en el siglo XVIII por medio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y el comercio con Japón. Por medio de los críticos de arte e intelectuales se difundió información del ukiyo-e, ya que publicaron textos que mostraban los elementos compositivos de los grabados y las obras de ciertos autores. Por eso, en el libro El arte japonés de Louis Gons, publicado en 1883, y en la revista de Japón Artístico de Siegfried Wien, que se publicó desde 1888, se abordó la obra de Hokusai y se reprodujeron distintas partes de sus grabados, como se muestra en estas imágenes. A su vez, Bing fue parte de los comerciantes de grabados ukiyo-e en Francia, pues trabajó junto a Hayashi Tadamasa en la venta de estos. Hayashi Tadamasa fue una de las figuras centrales para adquirir y llevar los grabados de Japón a París, y sobre todo para el intercambio de información, ya que colaboró en diferentes obras, como en el libro Arte japonés de Gons que se mencionó antes. Además, los pintores impresionistas tuvieron contacto con los grabados ukiyo-e por medio de las exposiciones que organizaron comerciantes o coleccionistas. Por ejemplo, Bing realizó la exposición del grabado japonés en la Escuela de Bellas Artes en 1890, a la cual se llevaron más de 700 grabados y libros ilustrados de colecciones privadas. Así, los pintores impresionistas como Claude Monet, Camille Pissarro o Edouard Manet retomaron sobre todo los grabados ukiyo-e de Kazushika Hokusai y Utagawa Hiroshige. De Hokusai obtuvieron influencia de sus paisajes en la serie 100 vistas del Monte Fuji, de la serie 36 vistas del Fuji o de los 15 volúmenes de su manga,
los cuales contenían diferentes escenas de naturaleza y vida cotidiana. En el caso de Hiroshige, los paisajes de la serie 100 vistas de Edo. Los pintores impresionistas incorporaron diferentes elementos de representación de los grabados ukiyo-e de estos autores, como el uso de diferentes perspectivas que anulan el punto de vista frontal del espectador, los movimientos o cambios del paisaje por el clima y las estaciones del año, por medio de factores como el viento o la lluvia. Igualmente, valoraron el color sin degradado en los grabados ukiyo-e y consideraron que sus temas de vida cotidiana y naturaleza mostraban una cercanía de las personas con la naturaleza. En el caso particular de Monet, posiblemente comenzó su colección de grabados ukiyo-e a partir de su estancia en Zaandam, Holanda, en el verano de 1871. Aún así, continuó su colección entre 1880 y 1890, por medio de su relación con Hayashi Tadamasa. Además, su colección se constituyó de 231 grabados ukiyo-e. La influencia de los grabados ukiyo-e en la obra de Monet se puede identificar desde la pintura La japonesa de 1876, donde representó a su esposa Camille vestida con un kimono y con imágenes de grabados al fondo. También, en su viaje a Noruega en 1895, realizó diferentes cuadros del monte Colsad, que por su correspondencia se sabe que lo comparó con el monte Fuji. Por eso, se puede identificar una semejanza con el grabado Fuji rojo de las 36 vistas del monte Fuji de Hokusai. Es en las pinturas del jardín acuático de Monet donde se encuentra más influencia de los grabados ukiyo-e, sobre todo en los elementos del puente y el estanque de nenúfares. Por eso, en las series del puente, el jardín acuático se representó en diferentes momentos del día, por medio de los cambios en la luz. Además, el puente de la pintura se asemeja al puente del grabado en el santuario de Kameido Tenjin de las 100 vistas de Edo de Hiroshige. Y con la serie de pinturas de las ninfeas, Monet anuló el punto de vista frontal del espectador, pues ya no era como mirar por medio de una ventana, sino integró al espectador dentro de la pintura. Así, las pinturas del jardín acuático mostraban una relación del humano con la naturaleza por medio de la experiencia de Monet ante el jardín acuático. Finalmente, la influencia de los grabados ukiyo-e a la pintura impresionista y la obra de Monet lleva a considerar que el arte francés también se constituyó por las relaciones, conexiones e intercambios culturales con Japón, lo cual, desde la perspectiva de la historia mundial, permite cuestionar el hito de la excepcionalidad de Europa, para tomar en cuenta que el desarrollo del impresionismo se relacionó al contacto con producciones artísticas de Japón, por lo que, durante la segunda mitad del siglo XIX, Japón no fue un lugar aislado y tampoco antes, pues a partir del concepto de redes de los historiadores William y John McNeill, se puede entender que mucho antes había un contacto constante en la zona afroasiática y que no existe la representación que se construyó de un Occidente-Oriente. Gracias por su atención.